¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes un tema que estuve abordando el día de ayer en el taller de elaboración del formulario virtual 1679. Un tema básicamente relacionado a las donaciones. Las donaciones tienen implicancia para ambas partes, es decir, para el que entrega la donación como también para el que recibe. Existen unas reglas que debemos de considerar para efectos de evitar contingencias tributarias. En esta ocasión voy a comentar acerca de la situación que se da en torno al donante. En primer lugar, debemos de recordar que las donaciones constituyen actos de liberalidad, es decir, que la persona natural o la persona jurídica que va a realizarla lo hace de manera voluntaria, por lo cual una entidad o persona busca disponer de parte de su patrimonio para poder transferirlo de manera gratuita en favor de un tercero, el cual puede ser una entidad sin fines de lucro o una entidad del sector público. Cabe recordar que de acuerdo a la normativa establecida aquí en el Perú, nosotros no podemos realizar una donación a cualquier entidad o empresa. Tiene que reunir ciertas características. En una donación existen dos partes claramente identificadas y estos dos términos son importantes porque nos va a poder permitir revisar las obligaciones y derechos de cada uno de ellos desde la perspectiva de la normatividad del impuesto a la renta. Por un lado está el donante, que es la persona que realiza la donación, y por el otro lado el donatario, quien es el que recibe la donación. En este caso, vamos a referirnos al caso del donante. El literal X del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta considera que es posible la deducción de las donaciones como gasto tributario, siempre que sean efectuadas a favor de las siguientes entidades. A. Entidades o dependencias del sector público nacional, excepto empresas. B. Entidades sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científico, artístico, literario, deportivo, político, gremial y o de vivienda. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no a cualquier persona natural o entidad se le puede entregar una donación. Esto desde la perspectiva de una empresa que quiere obtener la deducibilidad de dicha donación. Sin embargo, la norma del impuesto a la renta condiciona un límite para las donaciones. Es decir, tú puedes realizar una donación de 10.000 soles, 20.000 soles, 30.000 soles. La pregunta es si el importe donado es considerado gasto aceptable para efectos del impuesto a la renta. En este mismo literal se considera como límite máximo de deducción del gasto por concepto de donaciones el 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, por ejemplo, si yo he realizado una donación a una ONG de 10.000 soles, yo tengo que revisar en mi contabilidad la declaración anual del impuesto a la renta de ese ejercicio y tengo que ver cuánto obtuve de renta neta. Por ejemplo, si yo obtuve una renta neta de 100.000 soles, mi límite máximo es 10.000. ¿Cuánto he efectuado donación? 10.000 soles, entonces es un gasto aceptable. Si, por ejemplo, mi renta neta imponible es 100.000 soles y realizo una donación de 20.000 soles, recordemos que el límite máximo es 10%, solamente 10.000. Por lo tanto, la diferencia tendría que ser reparada para efectos de la presentación de la declaración anual del impuesto a la renta. Pero nos habla acá de un término que dice renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la casilla que nosotros tenemos que considerar aquí para efectos de tocar este tema? Para ello voy a realizar una ampliación
de este cuadro para poder identificar de mejor manera. Ahí está, creo que ahora sí está más visible. Pregunta, si estoy aplicando, por ejemplo, una donación de 10.000 soles, ¿será aceptable o no de acuerdo al siguiente cuadro? Me dice que es la renta neta imponible después de pérdidas tributarias. Aquí yo tengo pérdidas netas compensables, 0, la casilla 108. Por lo tanto, la casilla que yo tengo que considerar, ¿no?, es la casilla número 110. Es decir, aquí tengo los 94.600, que a su vez van a ser base de cálculo por impuesto a la renta. Solamente es aceptable, entonces, si tengo 94.600, solamente es aceptable 10%, es decir, 9.460. ¿Cuánto ha sido la donación? La donación ha sido de 10.000, por lo tanto no es aceptable en su totalidad. Tengo que restar los 10.000 que yo tengo de la donación, y vamos a realizar el cálculo respectivo. Tengo que restar ahí esos 10.000 y tengo que quitarle cuánto es aceptable, 9.460. Entonces, por lo tanto, tengo que reparar 540 soles. Eso es importante, ¿ya? Entonces, en consecuencia, ello quiere decir que si se realiza una donación y el valor del mismo excede el límite antes mencionado, el 10% de la renta neta imponible después de pérdidas tributarias, la parte que exceda tiene que ser reparada. Y eso tiene que considerarse dentro de las casillas de adiciones que establece el PET. Aquí tenemos la casilla 103. Para efectos de una adecuada elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta, desde la perspectiva de una entidad que entrega donaciones. Muy bien, amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestión.org para ver nuestra programación de talleres. Asimismo, pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en la descripción del presente material. Muchas gracias por su atención.